Saludos. Vamos a comentar algo usual para la época en el año 1888, triple ocho, en el que dos masones notorios, muy famosos en ese momento, se enfrentaron en un duelo por diferencias masónicas. El periódico que estamos viendo, del que vemos una lámina, es el siglo XIX, el famoso periódico siglo XIX, y es del 28 de enero de 1888. Lo que narra el periódico del siglo XIX es que hubo unos masones de una logia que se cambiaron del rito escocés al rito templario, al gran campamento templario. Y esa nota de separación de la logia Riego, también fue una logia muy famosa, la logia Riego, se pasaron a los templarios. Entonces pasó a la prensa el tema, y en la prensa se enfrentaron dos líderes, tanto del rito escocés como del rito templario. Y los dos líderes fueron en su momento masones muy famosos en el año 88, 1888. Faltan 2 años para que se funde la Gran Dieta, que se fundó en el 90. Y esto lo menciono porque quien se batió a duelo fue Hermilo G. Cantón, que fue en su momento líder en la Gran Dieta, bajo la protección de Porfirio Díaz. Entonces, esa es la esencia del caso. La página es la 3 del siglo XIX, 28 de enero del 88. Entonces dice que el periódico del siglo XIX no se mete en el asunto, dice nada más narramos los hechos. Por razones que no nos importa averiguar, dice, una logia de masones del rito escocés antiguo y aceptado llamada Riego, decidió pasarse, es un apellido, el apellido Riego, decidió pasarse con armas y bagajes al campamento de los masones templarios. Se llevaron estandarte, archivos, etcétera, etcétera. Los escoceses, que tienen un periódico que les sirve de órgano y que se ha dirigido, si mal no lo sabemos, por el señor Hermilo G. Cantón, es Hermilo G. Cantón Cámara, su segundo apellido, era grado 33, dice aquí. Fue un abogado yucateco muy metido en la masonería en esos años, fines del siglo XIX. Entonces, Hermilo G. Cantón, en el periódico masónico propio, calificó duramente el acto de los miembros de la logia Riego, llamándolos desertores, perjuros y no sabemos cuántas cosas más. Salió entonces la Cruz Templaria, el periódico de enfrente, el periódico de los templarios, precisamente a la defensa de estos masones de la logia Riego. Y uno de los pasados, dice aquí, en cursivas, en tono jocoso, digamos, envió su nombre y sus testigos al señor Cantón. Enviar nombre y testigos es el reto al duelo formal. Entonces estaba en actividad del duelo como una cuestión normal, digamos, una cuestión de honor. Bueno, inicialmente Hermilo G. Cantón rehusó abatirse con el retador, dice aquí el siglo XIX, alegando que no lo consideraba digno de medirse bajo las armas. Y dice más el periódico, hubo con este motivo nuevos párrafos y remitidos de los que no nos corresponde juzgar en favor de unos ni de otros. El caso es que, exacerbada la cuestión que siguió en la prensa, el boletín y periódico de Hermilo G. Cantón y la Cruz Templaria de los Templarios, y el enfrentamiento entre Hermilo G. Cantón y Jesús Toledo, que era el dirigente templario. No hubo más remedio pues que el duelo. Pactado el lance para ayer viernes 9:30 de la mañana, es 27 de enero del 88. En los terrenos, fue el pacto, terrenos de la Escuela Práctica Militar de Tiro en San Lázaro. San Lázaro, que es donde ahora está la zona de la terminal de autobuses Tapo, esa zona, ¿no? La sabemos de sobra. Ahí está un metro San Lázaro. Bueno, en esa zona, entonces, por supuesto, desierta prácticamente. Allí fue el lugar del encuentro, pistola en mano, entre los dos masones, el del escocés Cantón y el templario Jesús Toledo. Llegaron con exactitud, dice, de caballeros a la hora citada. Acompañaron al masón del rito escocés Hermilo G. Cantón como testigos Rafael David y el licenciado Agustín de Castro, y como médico el señor doctor Barbachano.
Y al señor general Jesús Toledo, fíjense que Cantón era abogado y civil. Hermilo G. Cantón era abogado y civil, desde luego. Y el de enfrente, el templario, era Jesús Toledo, que era general. Así que en ese punto de vista, Cantón llevaba desventaja. Pero bueno, no se arredró y se presentó. Y entonces al templario Jesús Toledo le servían de padrinos Manuel Gómez Parada y el coronel Enrique Knight, noche en inglés, ¿no? Enrique Knight, y como médico Joaquín Morales. Todos los interesados vestían de negro riguroso con la más elegante corrección y cada uno de ellos llevó su correspondiente caja de pistola de duelo. A las 9:30 en punto hora señalada se comenzaron los preliminares de estilo. El señor general Toledo ganó por suerte, es decir, en un volado, no sé cómo habrá sido el volado, por suerte la elección de armas y la posición. El señor Cantón ganó pues decidir las voces de mando. Entonces Toledo decidió qué tipo de arma y Cantón dar las órdenes para la ejecución del duelo. Para medir el terreno, la distancia convenida era de 25 pasos. Partieron simultáneamente de puntos opuestos los señores Gómez Parada y Rafael David, uno por cada masón. Marcada la distancia, se colocaron en posición los combatientes. El señor general Toledo, a quien cupo en suerte la elección de armas, determinó hacer uso de pistolas. La condición principal era el cambio de dos disparos por cada parte. Los duelistas estaban serenos y tranquilos, como podían estarlo en una mesa de la Concordia, ¿no? Hay un lugar de diversión en el momento, en aquellos años. Pero correcto, sin baladronada de ninguna especie. O sea, serios y formales, pues. Eran las 9:44 cuando el señor Rafael David dio las voces de mando. Los disparos fueron tan simultáneos que se confundieron en una sola detonación. No hubo resultado. Era preciso continuar el combate. El señor general Toledo y sus testigos, con una galantería digna de aplauso, dijeron que, aun cuando habían ganado la elección de pistolas y por lo mismo tenían el derecho de hacer el segundo disparo con las suyas, suplicaban al señor Cantón y testigos aceptaran la concesión de usar a su vez las armas que ellos tenían. Se aceptó la propuesta. Las armas habían sido previamente cargadas y así fue que solo transcurrieron 5 minutos y medio entre el primero y el segundo disparo. El señor David volvió a dar las voces y el cambio de bala fue tan correcto como el primero. En esta vez, la bala del señor general Toledo atravesó de parte los pantalones del señor Hermilo G. Cantón en dirección del bajo vientre, despedazándole por completo una boquilla de fumar que llevaba en la bolsa derecha, el cuarto de pulgada más hacia el cuerpo, y tal vez el señor Cantón sería hoy un cadáver. Llenas con este segundo disparo las condiciones del lance, se declaró terminado el duelo y satisfecho el honor. Se levantó el acta y amigos y adversarios estaban conformes en que los dos combatientes se habían portado como verdaderos caballeros hasta en los detalles más insignificantes y ni el más exigente en las prácticas absurdas y anticristianas, pero a veces inevitables del duelo, tendría el más mínimo derecho para censurar. Se habían portado pues como verdaderos caballeros y esto ocurrió con Jesús Toledo, líder de la masonería templaria en México, y Cantón, que en ese momento, en el 88, le faltaban 2 años para fundar la Gran Dieta y estaba alineado con Altamirano en el Supremo Gran Oriente, que precisamente se uniría con el Supremo Consejo para fundar la Gran Dieta 2 años después. Pero en este momento estaba en esta situación de alineado con Altamirano, pues digamos que en algo así como una especie de disidencia masónica en ese momento, y el general Toledo pues era masón y dirigente del rito templario. 2 líderes masónicos de primer nivel en ese momento, de alto nivel los dos, cada quien en su grupo, eran cabeza de serie, digamos, ¿no? Otros líderes eran en ese momento, desde luego, Porfirio Díaz, Altamirano, Romero Rubio, y eran líderes de primer plano, y estos dos también no fueron en ese instante. Se enfrentaron a duelo, no pasó nada allá por San Lázaro. Muchas gracias. Lean mi libro de masonería en Mercado Libre y el de cuentos en Amazon. Gracias y hasta pronto.